buenas. Hoy tenemos en nuestro programa de Hey Televisión una nueva entrevista. En este caso se la vamos a hacer a nuestra amiga y querida compañera Chona del Toro, una gran activista, miembro de la dirección del FREPIA Guañá, pero muy vinculado siempre con su realidad social, con la cultura, y una persona muy capacitada y que siempre está en la brega por la cultura canaria. Hola Chona, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por los piropos esos que me acabas de poner. Dios, te pone uno Te colorado los aquí. mereces, te los mereces. Además, siempre le suelo preguntar a la gente, eh, antes de entrar en materia, un poco los inicios, para vincular también su niñez, porque creo que es importante la vida de una persona, no es solo lo que uno hace en el día a día, en el momento que está desarrollando su actividad, sino también un poco el ir hacia atrás en el pasado y vincular un poco cómo vivieron de niños, cómo fue su adolescencia, cómo fue pues esas idas y venidas. Hombre, lo que está claro es que una persona va madurando en el tiempo y es lo que es o se dedica a lo que es con sus experiencias de la vida, pero también con sus vivencias de sus momentos, o sea, de reunir esos momentos, de captar esa vivencia, Ujú. pues va siendo persona, ¿no? O sea que Chona del Toro de niña era buena. un poquito revoltosa era, y sobre todo por culpa de una hermana mía que era peor que yo. Te llevaba por el mal camino. No, bueno, pues nada, mi ¿Dónde vida. desarrollaste tu niñez? Bueno, mira, yo nací como hija de inmigrante, nací en Caracas, en Venezuela. Ujú. Y bueno, pero bueno, mi padre por motivos políticos, económicos y tal, pues se tuvo que ir. Y entonces pues mi madre dejó aquí en las islas, dejó a 3 hermanos míos, que los dejó a cargo de una tía. Y se llevó a mi hermana Carmen en brazos. Y entonces, pues bueno, allá estuvo un tiempo y en ese tiempo nací yo en Caracas. Tu padre dice que tenía una imprenta allá, Sí, mira, trabajaba en una mi imprenta. padre, por motivos que te dije, de económicos y sobre todo políticos, porque mi padre junto con mi padre era José del Toro Santana y mi tío Domingo del Toro Santana. Ujú. Entonces ellos tenían una imprenta aquí en Vegueta, la imprenta del Toro. Y bueno, en la época mi padre venía del mundo anarquista, de la CNT, y mi tío, pues del mundo comunista y eso, ¿no? Pues bueno, mi padre, por ejemplo, con mi tío editaban la revista Reflejos. Ujú. Eh, También hacían ediciones de todo tipo, ¿no? Pero fueron perseguidos, fueron detenidos mi padre fue detenido en Triana, estuvieron, según contaba mi madre, escondidos en los sótanos de la imprenta, que era la casa de mi abuela. Y bueno, pues por todos estos motivos mi padre ya estaba cansado. Mi padre, de hecho, fue el que editó el primer convenio laboral de artes gráficas, porque eran tipógrafos, ¿no? Entonces, pues bueno, él se fue a Venezuela, se fue en un barco que iba con destino a Argentina. Pero los avatares de la marea y de los tiempos y tal, pues terminó en Venezuela. Entonces, pues bueno, yo nací allí, soy la quinta de 6 hermanos. Ujú. Y, y bueno, mi padre al principio, bueno, empezó con un señor que era médico y que tenía una imprenta. Este señor que era médico era amigo bastante de Gabriel García Márquez Ujú. y a posteriori pues Gabriel García Márquez era amigo de mi padre. Entonces pues Vaya bueno, historia, guapísima, vaya historia. Mira sí, tú, sí, vaya sí, eso vinculación lo puedes con ver el incluso en escritor colombiano internet. premio Nobel. Eso lo puedes ver incluso en internet porque lo descubrió mi primo Manolo y me llamó, me dice, ¿sabes que el pureta tuyo, el viejito tuyo era amigo de Gabriel García Márquez? Y luego estuve revolviendo y es verdad. Entonces, pues bueno, en esa movida, pues mi padre estuvo detenido nuevamente en Caracas, mi madre amargada, porque ya me contará. Y aunque en los textos que están en internet pone que mi padre estuvo detenido un día o dos, sí es verdad que se pegó una semana y pico detenido y mi madre amargada aquí, porque en aquella época no había internet, Claro, llamar a Caracas era aquellos teléfonos todo tal por y era carta. horrible. Era mi padre al principio para mí, aquí en Canarias,
Eso te lo contaré más largo, pero un poco más largo, pero mi padre al principio era un desconocido. Mi padre era una carta que llegaba al mes, Claro. con el cheque para darnos de comer. O sea, no era mi padre. Eso, todo este cariño que yo le quiero reflejar ahora es de haberlo estudiado, de haberlo, o sea, con el raciocinio de ahora. Pero de pequeña sí es verdad que yo no tuve padre. O sea, y ese es el drama de la emigración. Y entonces al final el médico no le interesaba la imprenta, sino la tenía como un negocio más. El hombre le interesaba más la política y la medicina. Y entonces le vendió la imprenta a mi padre. Bueno, y al principio pues yo era una niña de colegio de monjas. ¿Y por qué colegio de monjas? Porque la conciencia que tenía mi madre y mis tías, que todas mis tías tenían, excepto mi tía María Luisa y mi tía Angelita, todas las demás tenían a sus maridos en Venezuela por motivos económicos. Pero la idea que lastraban eran que los canarios, si no éramos cristianos, no éramos nadie. Entonces había que ser católico porque era lo que mandaba la ley. Entonces, pues bueno, las niñas iban a los colegios católicos y yo me crié en el Colegio de la Sagrada Familia en Vegueta, muy cerca de la casa de mi abuela paterna. Entonces, pues mi vida era ir de Chamán a Vegueta casi todos los días. Al principio en un colegio que era, en una guagua que era del propio colegio, un tal Andresito que conducía la guagua, el padre de Clotilde, una amiga, muy amiga mía del colegio. Y bueno, al principio íbamos en esa guagua y luego ya un poquito más mayores íbamos en la guagua de las guaguas jardineras amarillas, de lo que son hoy las guaguas municipales. Entonces, pues bueno, yo era una niña tranquilita, mi estudio, el colegio, tal y cual. Pero después llegó el momento de ir al instituto. Ya era el momento de la transición, se había muerto Franco. Eso te iba a preguntar, porque en ese momento, la transición, se muere Franco, tú estás en el instituto, pero tengo entendido que pasaste por comisaría, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo me estoy adelantando. Bueno, ya después, cuando ya se muere Franco, pues ya empiezan a haber un montón de manifestaciones y tal. Y bueno, toda la calle Tomás Morales, antes era el paseo de Tomás Morales. Y hubo un momento en que, bueno, por la transformación que iba a sufrir la ciudad, pues iban a quitar las palmeras y yo ya estaba ya vinculada al movimiento juvenil ecologista de Chamán, que se llamaba Azuaje. Ahí, bueno, un montón de gente conocidísima, otro montón de gente buenísima de Chamán. Eso fue un momento que me marcó, la muerte de Franco. Pero a posteriori, cuando yo tenía, porque claro, yo era venezolana de nacimiento, canaria de naturaleza, pero venezolana al fin y al cabo. Entonces, en aquel entonces la mayoría de edad se obtenía a los 21 años. Y bueno, pues estaba de moda los Beatles, los James Brown, yo qué sé, el mundo musical, los discos de Mirinda, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, resulta que se pone de moda, llega aquí los perritos calientes. Y aquello fue un boom, ahí, un perrito caliente con una Coca-Cola o una Royal Crown, una cosa, ¿no? Entonces, pues, mi hermana, que estaba saliendo con un chico y tal, tenía pues una cuñada, o sea, la hermana de mi cuñado, que se llama Eli Acosta, y nos hicimos muy amigas. Y entonces, pues, nos fuimos un sábado, nos fuimos a las canteras, a la calle Tenerife, a echarnos el perrito caliente, como no, aquí íbamos a estar. Entonces, pues bueno, había mucha gente que estaba de moda, había bastante gente, entramos en el barito y nos pusimos al fondo. Estábamos ahí sentadas tomando nuestro perrito y tal, y de repente pega a llenarse gente, pero yo veía gente que no consumía, sino que se apelotonaba. Decía, pero nosotros a nuestro rollo, oyendo la música y con nuestro perrito y nuestra Coca-Cola y nuestro rollo. Y de repente, cuando nos damos cuenta, aquello se empieza a desinflar y empieza a entrar la policía, los grises, armados hasta los dientes. Total que cuando me veo con mi amiga Eli dentro de una bombona de la policía española de aquel momento. Los grises. Era, te digo, pura transición, era en la época tal. Y entonces, pues claro, mientras se llenaba el bar de gente al principio, era gente conocida, gente de la cuerda,
Sí, yo qué sé, del entorno y social y político. tal. Que yo me sentía gente del instituto, amigas de compañeras del instituto, en fin. Pero cuando me meten a empujones, sintiendo aquí detrás que fui la última en salir del bar, sintiendo aquí detrás la presión del arma, yo pensé, miré así, yo digo, ¿y si este tío se le va la mano y me mata aquí? Pues bueno, pues esa gente, entramos en tropel, y me empiezan a llevar por un montón de calles y tal, dando vueltas, que el furgón estaba cerrado, yo nada más que sentía movimiento, pero no sabía dónde iba. Me meten por un sótano allí y por unas escaleras horribles, con un mal olor asqueroso, me meten en una sala grande que estaba recién pintada, y entonces allí dentro ya me encontré a toda la vasca. Era una detención de más de 700 personas. Yeah. Fue un escándalo aquello, ¿no? Entonces nos ponen allí y con la policía apuntándonos y que no podíamos apoyar los pies en la pared. Pues nada, cuando nos piden la documentación, yo no tenía documentación porque yo era venezolana y en aquel entonces el libro de familia de mi casa costaba que tenía 5 hijos, no 6, que yo era la quinta de 6, pero de hecho mi hermana en el libro de familia, mi hermana era pequeña, mi hermana Alicia está en el número 5 y yo, que soy mayor, está en el número 6. Mira. Entonces no podía hacerme el carnet de identidad si no traía una partida de nacimiento de Caracas y tal. Yo la había mandado a pedir a través de una gestoría y aquello funcionaba antiguamente como funcionaba. Total que yo no tenía carnet de identidad. Pues nada, se hace de noche, se hace la mañana, mi amiga que sí que tenía carnet se marcha y entonces se paga a marchar todo el mundo y yo me quedo ahí en comisaría sola hasta la segunda noche. Era una declaración de fuerza del Estado de decir nosotros tenemos los medios porque en ese momento el MPAYAC, los movimientos independentistas estaban en auge, ya estaba emitiéndose la voz de Canarias Libre. Entonces yo creo que fue, pero claro, yo en ese momento no lo entendía, yo no sabía ni lo que me estaba pasando. Y yo, coño, pues yo nada más que me tomaba un perrito caliente y una Coca-Cola. Nada, sigo estudiando, tal y cual. Me presentan las oposiciones al juzgado, las apruebo, pero me quedo fuera porque había mucho godo que venía a ocupar la plaza y tal. Pero yo ya tenía la formación de lo que había estudiado, que si, imagínate todos los temarios que te piden, que si la Constitución española y todos estos rollos. Y entonces ya estaba yo matriculada en La Laguna, ya estudiaba en La Laguna, estaba estudiando ingeniería agrónoma. Entonces, pues, nada, consigo tener mi carnet de identidad después de tantos jaleos, por fin, después de muchas vueltas, de muchas llamadas carísimas. Llamar a Venezuela era carísimo, era decir, mira, dame este no sé qué, búscame tal, porque no se podía llamar al teléfono de rueda, aquello y tal. Entonces, pues bueno, en La Laguna me gozo, ya me empiezo a gozar ahí, me tocó vivir, que también me marcó muchísimo, la muerte de Javier Quesada, el tema de Bartolomé. Todo eso me lo viví yo en directo, me tocó. Y me presenté a las oposiciones del Ayuntamiento de Las Palmas, como laboral, a las plazas de jardinero, plazas de hombres. Cuando ellos vieron allí que había mujeres en las listas, éramos 4 mujeres, de las 4 aprobamos 3. Y las 3, una era ingeniero, que se llamaba Ofelia, la otra era maestra, que se llamaba Lucy, y yo, que venía de La Laguna, que estaba estudiando ingeniería agrónoma. Las 3 sacamos las 3 primeras plazas. Mira. ¿Qué pasó? Que le creamos al Ayuntamiento de Las Palmas un culebrón, porque el Ayuntamiento de Las Palmas no estaba preparado para recibir infraestructuras para ustedes. Claro, eso era un puesto de hombres. Y claro, pero era el momento de la transición y el ayuntamiento quería quedar muy bien a todo esto. Ya estaba UPC, Unión del Pueblo Canario. Estaban las elecciones y tal. Estaba tal. Bueno, pues yo me examiné en verano, creo que fue, y no tomé posesión hasta el 11 de enero del año siguiente, en el año 1982. Entonces, pues, para ese entonces, ya Manuel Bermejo había tomado posesión como alcalde,
y yo tuve la suerte de entrar, de tomar posesión con Manuel Bermejo. Fue un momento muy bonito, fue la primera vez en mi vida y única que yo vi las banderas canarias, la bandera nacional canaria, porque es la nuestra, la del pueblo, la mal llamada de las 7 estrellas, porque es la bandera nacional, pero bueno, pues la vi ondear, o sea, ondear no, puesta en el ayuntamiento. Hay muchas fotos. Sí, es histórico ese momento. Bueno, pues eso yo lo viví en directo porque ya para ese entonces hacía 3 o 4 días que yo ya era empleada pública. Me pilló, en la laguna me pilló el golpe de Tejer, la muerte de Javier Quesada y de Bartolomé. García Lorenzo. O sea, se fueron hechos puntuales que me marcaron muchísimo porque los viví muy de cerca, muy directo. Me acuerdo que la noche de cuando el golpe de Estado de Tejer, yo estaba estudiando para un examen de química al día siguiente, que era sábado. Bueno, pues estaba en la biblioteca de la calle Heraclio Sánchez. Y me acuerdo cuando un chico de Las Palmas, que era un montón de fascistas, un montón de fallas, que le llamaban el Pope, que era un montón de popular, me acuerdo cuando lo detuvieron por Heraclio Sánchez, allí lo detuvieron, se lo llevaron detenido. Y entonces, bueno, yo la novelería me quedé por allí por la laguna con las amigas, porque ya ni estudiaba ni nada, el examen se sabía que se iba a suspender y tal, y me entretuve muchísimo. Y mi hermano vivía, donde yo me estaba quedando, en la Cuesta Militar San Roque. Tenía que ir a atravesar toda la laguna y llegar hasta la Plaza del Cristo para llegar a casa de mi hermano. Entonces, en aquel momento, en la Plaza del Cristo estaba un cuartel. Y aquella noche, yo me acuerdo, estaba chispando, lloviendo así muy tal, porque era febrero. Y era ya de noche, y lo único que se oía en la calle eran mis tacones, clac, clac, clac. Pero cuando llegué a la Plaza del Cristo, me encontré toda la plaza encendida, todos los militares en la calle, con los tanques, con toda información. Toda información, con un silencio, que todo el mundo armado, chispando, con la típica niebla de la laguna. Y yo subiendo para casa de mi hermano, que creí que me moría. Cuando llegué a casa de mi hermano me dijo, pero tú estás loca, ¿qué haces en la calle? Y tal. Y ya el pobre ya tenía medio tupido ya el retrete de romper cosas y de deshacer cosas. Claro, porque en casa... No, que había toque de queda y tú... Claro, pero es que yo me entretuve porque es que te coges los acontecimientos te pillan desprevenidos y tú no tienes mala idea, tú tienes... Y claro, habían detenido al Pope, no sé qué, entonces pues fui a ver qué pasaba y aparte también a enterarme, oye, hay examen mañana, no hay examen, yo qué sé, no sabía. Total que me enredé y se me hizo tardísimo. ¿Cuándo es el despertar? Bueno, hay dos despertares. El despertar de la canaridad, yo creo que tú ya lo tenías en el ADN, incluso tu padre ya te había transmitido el tema libertario, pero ¿cuándo es el despertar de la militancia activa en el independentismo? Bueno, hay un momento, aparte de cuando el gobierno, o sea, el Estado español hace esa prepotencia militar, tanto aquella vez que me detuvieron por el perrito caliente y tal, que eran 700 y pico detenidos, y el momento en el golpe de Tejer, y lo peor fue la muerte de Javier Quesada, que a mí yo venía de Gran Canaria, como te dije antes, por eso te expliqué que iba los fines de semana, ya trabajaba en el ayuntamiento, pero los fines de semana me iba a buscar mis apuntes y tal, o a examinarme o lo que pudiera. Yo venía del barco en una guagua que te lleva de Santa Cruz a la laguna. Y cuando llegué, eran las 4 de la tarde o las 5, porque aquel día no había ido a trabajar por la mañana, había pedido permiso para los exámenes y tal. Entonces, pues bueno, era eso como a las 5 de la tarde y me veo el puente de la Trinidad a tope de policías armados, empuñando las armas hacia los coches abajo, ¿no? Y claro, yo me tenía que bajar en esa avenida para ir a recoger los apuntes en casa de las amigas y tal y cual, y después irme para casa de mi hermano, ¿no? Para el día siguiente seguí con el tema para después el lunes o el domingo por la noche o por la tardecita irme para Las Palmas otra vez. O sea, yo nada más que iba a recoger apuntes y tal o a examinarme.
Pues aquello sí que fue horrible. Aquello fue tremendo, la ocupación de la prepotencia policial que sufrió La Laguna en aquel momento fue horroroso. Eso fue peor que lo de Tejero, pero horrible el tema de Javier Quesada. Ahí ya empecé yo a sentir esa rebelión interior a ese sistema tan represivo y tan tal, ¿no? Porque por una parte estábamos chupando y mamando, porque en ese momento sí es verdad que Canarias estaba muy por delante de España en materia cultural. Estábamos mamando todo lo que era el rock, todo lo que era la música, Cierto. tal. Y por otra parte estábamos con esa represión que no venía a cuento, o sea, que no entendíamos, yo no entendía, ¿no? O sea, yo no era, ya el MPA ya estaba, Sí, en activo. ya había sido el accidente de los rodeos y todo esto, pero yo no estaba afín a nada de eso, o sea, no me sentía empática, ¿no? Porque estaba en lo mío, estaba Claro. en trabajar, en sacar mi carrera, en las cosas, ayudar a mi madre, en fin. Entonces, pues, ya estoy trabajando en el Ayuntamiento de Las Palmas y resulta que mi compañera Ofelia se casa con un guardia civil, todos los compañeros fuimos a su boda, tal y cual, y a este muchacho, al guardia civil, lo mandan al País Vasco. En esa época el País Vasco estaba con la ETA a tope, lo mandan al País Vasco y ella pide excedencia y se va al País Vasco con él. Y mi amiga Lucy, o sea, mi compañera Lucy, la maestra, saca las oposiciones de magisterio y ya se va del ayuntamiento. De tal manera que la única mujer que se queda en un puesto de hombres y con 200 y pico hombres soy yo. ¿Cuándo entras en la dirección del Free Piaguañá? Y así ya un Bueno, poco me explica. ¿Y qué estás haciendo a día de hoy? O sea, ¿qué actividades a través de asociaciones o qué actividades estás haciendo para seguir fomentando la cultura en Canarias? Bueno, vamos a ver. Yo tomo conciencia de que Canarias es una colonia cuando, trabajando en el Ayuntamiento de Las Palmas, me tocó ir a trabajar a disciplina urbanística. Resulta que yo soy personal laboral y era la persona intermedia entre las órdenes judiciales, los técnicos y la administración del ayuntamiento, ¿no? O sea, estaba un poco en la calle con los técnicos y tal, y yo iba con la policía local en el coche a visitar edificios en mal estado, obras ilegales y cosas de esto. Entonces, y con los técnicos, claro, que iban a tomar nota. Y yo hacía las fotos, en fin. Y entonces empiezo a entrar en los domicilios de un montón de gente, bien por obras ilegales o bien por obras en mal estado. Empiezo a conocer a la ciudadanía en directo, padres que denuncian a hijos, hijos que denuncian a hermanos o tal, unos aleos terribles socialmente hablando. Pero el entrar en las casas empiezo a ver un montón de realidades. La primera realidad que me encuentro fue un señor que había sido de la Legión militar, que le faltaban las piernas y que su madre tenía 90 y pico años y vivían en la pura indigencia ahí por la zona de Pamos Llamoso. Esa impresión de ese hombre con las piernas cortadas, todo orinado, todo hecho un desastre, que había sido legionario del Estado español y que su madre fatal, que no podía con él para limpiarlo ellos dos solos, eso me impactó muchísimo. Otra cosa que me impactó fue en el barrio de San Nicolás, una obra en mal estado y tal, que empezamos a tocar para que nos abrieran, a hablar. Y miro por una ventanilla, por una rejilla, buscando a ver si había alguien que nos pudiera abrir la puerta, y me encuentro a una niña como de 13 a 14 años metida en una jaula, encerrada, como cautiva ahí dentro por alguien. Yo empecé a desencajarme, con ese trabajo yo empecé a desencajarme, generé una úlcera de duodeno, psoriasis, un montón de cosas, porque veía que Canarias tenía una realidad un tanto distinta de lo que podía ser un país y de lo que entraba por televisión. Ya conocí a Rafael Franquelo y entonces Rafael me presenta a Tomás Quintana. Y bueno, pues el FREPIC se presenta a las elecciones y yo voy
como candidata, es cuando entro en esas elecciones, entro como candidata del FREPIA Guañac, la segunda en la lista, al Cabildo, con Rafael Franquel. Y bueno, fue una candidatura súper divertida porque con Rafael fuimos a la universidad a captar alumnos y bueno, con Rafael te lo pasas en grande, porque él tiene una experiencia, porque es un artista, porque es un maestro, es didáctico, es una persona que yo quiero muchísimo porque me enseñó muchísimo y me abrió los ojos, ¿no? Pero digamos el combate, la importancia de que Canarias era una colonia, me lo enseñó Tomás Quintana. Yo me quedé en el FREPIC, no sé qué me pasa, porque fui sola como trabajadora en los jardines, fui sola en un montón de sitios y maldita ahora, que ahora sigo estando sola como mujer en la dirección del FREPIC Aguañá. A ver si hay mujeres que quieran venir, porque no sé qué estamos haciendo mal. Llegarán. Y me decías que, o sea, ahí te di un poco de contestación de cómo entro. Tengo la suerte de conocer en el FREPIA Guañac a Manuel Sares Rosales, a Pepe Báez, a Manolo González, en fin, mucha gente relacionada con el FREPIA Guañac, con el MPAYAC. Y entonces, con Manolo González, sociólogo, un jiribilla, tenía doble militancia, estaba en el FREPIC y al mismo tiempo era miembro del PIC y era diputado por Lanzarote en el gobierno de Canarias, ¿no? Era uno de los diputados más jóvenes del Estado español, ¿no? Pues conocí a Servando García, que era miembro del MPAYAC y del FREPIA Guañac. Y él hacía cerámica al estilo tradicional. Entonces yo le enseñé algunas técnicas de lo que había aprendido en la escuela y ahí pues fuimos novios. Y bueno, pues ahí ya me integro total, con potencia y con fuerza en el FREPIC y es cuando yo entro en contacto en el mundo masic. Reconozco la masicidad de las Islas Canarias, pero empiezo a viajar por mi cuenta, porque tenía curiosidad, al continente. Mi primer viaje al continente africano, al continente común nuestro, fue con Agustín Ferrera y con Lucy Hernández Gangura. Y con, bueno, un montón de gente, Juan de Dios y un montón de gente. Y nos fuimos de mochila, de tal, y un país fantástico, aquello allí y tal. Y entonces empecé a darme cuenta que aquello era casi como aquí, en los campos y tal, ¿no? Bueno, pues luego ya empecé a ir por mi cuenta y empecé a hacer un trabajo de cerámica comparativa de la nuestra con la de ellos. Aquí la hice en todo el archipiélago y ahí bajé incluso hasta Mali, siendo tal. Entonces, pues bueno, me preparé una reválida guapa de la cerámica comparativa de Canarias, que no venía a ser sino a demostrar que la masicidad, la identidad, la cultura a través de la cerámica y del volumen era la misma. Qué bueno. Por supuesto me llevé la matrícula de honor porque la profesora que me tenía que atender no sabía de aquello ni de coña. O sea que yo ya sabía más que ella. Y te digo que entonces entro de lleno al mundo masic. Ya se había celebrado en París ese congreso con ánimo de hacer un congreso mundial a Masic que representara a todos los países de la Tamaja y de todas las personas que por represión y en sus países estaban en la diáspora. Pues bueno, yo le digo a Tomás Quintana que yo me pongo a disposición del FREPIC para ayudarles. Me implico allí, me acuerdo que estaba un compañero que se llamaba Abel Fernández, ahí conocí a Salvador Caballero, me hago muy amiga de Pepe Báez, en fin, una caterva de gente, un mogollón de gente, mucha militancia. Y entonces, pues, después de mucho trabajo, conseguimos que el Congreso Mundial de Masic se celebrara aquí en Gran Canaria, en Tafira. Se celebró en agosto, creo que fue el 26, 27 y 28 de agosto de 1997. Aquello fue un momento importante
que hizo que las bases del gobierno canario en aquel momento, el gobierno autonómico, temblaran y nos llegaran a llamar poco menos que terroristas, que quienes éramos esta gente aquí con las chilabas y los tuarés, los piojúos, algo así, ¿no? Aquello fue importantísimo, yo aprendí muchísimo de los tuarés, de los tunecinos, en fin, se hicieron unos lazos a nivel asociativo y político con todo este mundo, ¿no? Tal es así que el Frepià Guanyat tiene una tasca con los hermanos marroquíes. Y bueno, también en aquel entonces, los momentos históricos, también estaba la lucha del Frente Polisario. Ya habíamos recibido noticias de que habían muerto en los barcos una serie de personas, en los barcos en la Esperanza del Mar, en algunos barcos pesqueros y tal. Sí, habían muerto algunos canarios. Y bueno, cuando fuimos a preparar el Congreso Mundial Amasic, se invitó a toda esta gente. Y ellos nos dijeron que poco menos que rehusaban la invitación porque ellos se consideraban árabes. O sea, puede que sean, o que yo creo, estoy convencida que son amazigh, pero que querían seguir por la ruta árabe. Ellos reciben subvenciones de Argelia y tienen sus intereses en Argelia, entonces el Polisario pues defiende la República Árabe Saharaui. Entonces es cuando el Frepià Guanyat, la dirección, pues se plantea un conflicto. O sea, nosotros habíamos estado con la campaña de la lana, la campaña del gofio, no sé qué, incluso Manolo González, que ya había sido diputado, les consigue una subvención para la lucha y vemos que bueno, que no van en la misma dirección. Que no íbamos en la misma dirección, o sea, podemos actualmente tener amistades como pueblo y reconocer la lucha el derecho de la autodeterminación de los pueblos, del pueblo saharaui. De hecho, yo he seguido yendo a la Yun y tengo amigos allí y eso, pero en el Frepià Guanyat sufrimos una fractura muy grande por este asunto. Pues Chona del Toro, te voy a despedir, pero antes quiero decir que me alegra enormemente tenerte aquí, tener a una pionera, también pionera del feminismo consciente, revolucionario. Eso es otro capítulo para otro... Por eso digo, e inteligente, haber abierto brechas en las instituciones, haber revolucionado y haber puesto en pie de guerra a todas las instituciones. Antes me dijiste que qué estaba haciendo ahora. Sí. Bueno, estoy trabajando con la Asociación ASAR, la Asociación Canaria de la Cultura Tamasí, trabajando bastante. Hemos puesto un poco de presión en el gobierno de Canarias a través de una propuesta no de ley, poniendo puntos y comas a la identidad y a la cultura y a la protección de la cultura canaria. Pero, por ejemplo, ayer hay una ley nueva que acaba de salir, la nueva ley la ley canaria de cultura. ¿Y qué estaba haciendo ayer? Ayer, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas carece de servicio de unidad técnica o de oficina que se dedique a la cultura desde el punto de vista, digamos, ¿cómo te digo yo?, de bien de interés cultural, los bienes de interés cultural, en fin, todos los bienes que tenemos, ¿no? O sea, se dedica a la cultura, a la promoción, pues, del carnaval, de los festejos, de las procesiones, en fin, lo que hay, pero carece de ese bien, de esa protección a los bienes de interés cultural. Entonces, pues bueno, la nueva ley le da competencia a los municipios. Pues bueno, lo que estaba haciendo ayer era vendiendo la ley al Ayuntamiento de Las Palmas para ver si el Ayuntamiento de Las Palmas, por iniciativa de algunos funcionarios, no desde la política, sino desde los funcionarios, podemos conseguir que se instale la oficina de cultura, o sea, de bienes de interés cultural. Y patrimonio. De patrimonio, o sea, la oficina de patrimonio cultural.
Y, o sea que todos los días hay cosas que hacer, o sea, cuando no muere la hermana, cuando no tal, y cuando no estamos con el amigo Pedro aquí haciendo mil cosas Pues también. me alegro que sigas en la brega, que sigas trabajando por la cultura canaria y esa era una de las ganas de tenerte aquí para que nos explicaras un montón de cosas y saber que se estaba moviendo, porque yo sé que eres desinquieta, como decimos los canarios. Me alegro que seas desinquieta y que siempre estés en la lucha, y que siempre estés en la brega y que siempre luches por Canarias. Muchísimas gracias, Chona del Toro.